a esta jornada conversatorio con dos especialistas del sector de electricidad para dialogar sobre las expectativas que tenemos respecto de las propuestas tarifarias que publicó el regulador. Y si vamos a los hechos, ha sido una de las más comentadas, creo que de la cantidad de propuestas tarifarias, ha sido una de las más comentadas que yo he visto en consulta pública. Y contamos entonces con el ingeniero Abdul Escobar, la ingeniera Dayana Fernández, para dialogar de estos temas con expectativas, digamos, de ver dónde están las oportunidades de mejora, para ver también qué cosas pudiésemos de alguna manera conversar con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos para mejorar, digamos, el resultado definitivo que le he trasladado a los clientes desde el punto de vista de la tarifa. Y sin más, porque sabemos que el tiempo es oro, arrancamos con el ingeniero Abdul Escobar y cerramos con broche de oro con la ingeniera Dayana Fernández. Adelante. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Arrancamos. Consulting, una empresa 2015, desde el 2015. Ofrecemos un servicio de consultoría a inversionistas, entidades financieras, clientes industriales y demás en el sector eléctrico. Entre los agentes productores tenemos a Enel, Panam, clientes industriales, Manzanillo, National Terminal, Toledano, entre otros. Y hemos seguido pues, bien de cerca el tema de la consulta pública y recopilado algunas impresiones de. Vamos a ver en esta presentación el concepto de potencia, demanda, la capacidad que muchas veces se confunde y una génesis de dónde nace el proceso de contratación de toda la cadena de suministro de la potencia, desde que la empresa o el consumidor hace esa contratación, que es lo que traslada tarifas, hasta el cliente final que recibe en su factura mensual un cargo por ese concepto. Y veremos cómo se calcula esa potencia que deben contratar los agentes consumidores. Como les decía, la diferencia entre la potencia contratada en el mercado eléctrico mayorista y la que se factura a los clientes regulados de grandes clientes, la cual es diferente. Y por último, un concepto que hemos estado revisando en los últimos dos pliegos tarifarios, que es el concepto de la potencia inertizada, que no es más que ese cargo de potencia en dólares por kilowatt mes, cómo se lo traslada al cliente final de otra forma que es variabilizado o energizado. Bueno, para repasar un poquito desde el punto de vista de la física, la energía es la capacidad para realizar un trabajo, el concepto de física básica que aprendemos en la escuela secundaria, y la potencia es la rata del tiempo en la cual un trabajo es realizado. Y aquí pongo estas imágenes para ejemplificar un poco la diferencia entre la potencia y la energía. De este lado pues, todos conocen a Usain Bolt, el récord mundial en los 100 metros planos con 9.58 segundos, y del otro lado tenemos a Eliud Kipchoge, récord mundial en maratón logrado en Berlín, 2 horas 53, un claro ejemplo de lo que es la capacidad para hacer trabajo por mucho tiempo, en el caso del señor Kipchoge a su derecha, y el caso del señor Bolt, pues, tiene una gran potencia, pero probablemente no la podrá sostener ese ritmo de competición en más de 10 kilómetros, mientras que el otro señor pues, claramente sí lo logra hacer. Desde el punto de vista de una empresa generadora de electricidad, la potencia es la cantidad máxima de energía que puede producir en un instante o en un momento determinado. En este sentido, pues, desde el punto
punto de vista del usuario, es la cantidad máxima de energía que éste logra consumir en un instante, o sea, es en tiempo real, en un instante determinado. La potencia, pues la medimos en vatios, kilowatts o megavatios, dependiendo de la comodidad de la cantidad para no tener tantos ceros. Entonces, ¿cómo se contrata la potencia en el mercado eléctrico mayorista? Un ejemplo, porque hay 6 consumidores en el periodo 1, llamémosle, puede ser una hora o un cuarto de hora, hagámoslo independiente de la duración del periodo, y cada uno registra una demanda de potencia, totalizan 810 megawatts en el periodo 1. En el periodo 2 tienen estos registros, totalizan 1030, y el periodo 3 totalizan 905 megawatts. Acá lo vemos gráficamente, cómo se apilan. Y lo que marcan las normas, pues, es que se debe contratar o partir el cálculo de cuánto se debe contratar de parte de los agentes consumidores, que principalmente son los distribuidores, con algunas excepciones, los grandes clientes que pueden contratar. Y lo que especifica la norma es que debe calcularse la potencia máxima coincidente, y esto se determina pues, en esta potencia del sistema máxima se ve la participación de cada uno de los consumidores en ese periodo. Y aquí podemos observar, por ejemplo, que el consumidor 1, si bien tiene una potencia de él individualmente mayor en el periodo anterior, en el periodo de máxima potencia, pues tiene 190 megawatts. Y el análisis parte desde este momento coincidente de toda la potencia. En este caso, acá igual el consumidor 6, su potencia máxima individual no se registra en ese periodo de máxima coincidencia del sistema, se registra en el siguiente. Mientras que el consumidor 3, por lo menos, sí, su potencia máxima es coincidente con el periodo de la potencia máxima del sistema. Entonces, este análisis pues, lo realiza el CND en un informe que se llama el informe indicativo de demandas, y parte por esta premisa de cuál es de calcular la potencia máxima coincidente de cada consumidor en el mercado mayorista. Y si vemos acá, pues esta sería la repartición de los 1030 megawatts en ese periodo de máxima coincidencia. Tendríamos un parque de generación de 1070 megawatts que hemos puesto aquí ejemplificando, porque en el camino, o sea, todo lo que se genera no llega al usuario o al consumidor final, sino que hay una pérdida por la línea de transmisión. En este caso, estamos con 40 megavatios, que es más o menos el 4 al 6%, dependiendo de la época del año y de donde se produce la mayoría de la energía. O sea, si viene de Chiriquí, hay mayor recorrido al centro de carga, habrá más pérdidas de energía que, por ejemplo, en la época seca, que tenemos más generación de la OEP. Entonces, lo siguiente, porque hay que considerar, es que si bien individualmente este es el registro de potencia que se debe contratar para suplir el máximo del sistema, hay que considerar también las pérdidas. Y adicionalmente, las normas señalan, pero no podemos contratar simplemente el consumo más las pérdidas, sino que tenemos que tener un porcentaje de confiabilidad, por si esos clientes en algún momento demandan mayor potencia en un instante. Y pues se hace un cálculo, que también lo realiza el CND, de qué porcentaje yo debo adicionar al sistema para garantizar la confiabilidad del suministro. Actualmente es el 6.45%. Al final, estos consumidores estarían contratando, están obligados por norma a contratar su demanda máxima coincidente, más las pérdidas de transmisión, más el porcentaje de confiabilidad,
Y esta sería la potencia que deberían contratar en el mercado eléctrico mayorista cada uno de los participantes consumidores. Un total de 1.139 contra un consumo o demanda instantánea de 1.030. Esa es la forma en que pues, se estipula que cada uno de los participantes consumidores, repito que en su mayoría son las empresas distribuidoras, deben contratar su potencia con la anticipación que establecen las reglas. Ahora vamos, digamos, bajando en el orden de la cadena de suministro hacia una desagregación de la potencia a nivel de cliente individual. Como habíamos visto, pues esta era la potencia en cada periodo demandada por el sistema. Y nos centramos entonces en, vamos a desagregar el consumidor número 1, esos 210 megavatios que están aquí. Ahora digamos que está compuesta por este comportamiento de clientes finales con este consumo o esta demanda, por decirlo así. Aquí tenemos el cliente A, B y C. Igual sabemos ya porque el consumidor 1 tenía esta máxima demanda en el periodo coincidente. Igual los clientes individuales, en el caso del cliente A, su demanda máxima pues, coincide con el periodo de demanda máxima del sistema. En el caso del cliente C no es así. Entonces, ahí vamos viendo que cada parte de la cadena de consumo o de suministro tiene diferentes requerimientos, pero siempre estamos orientados en el mercado eléctrico mayorista a ese periodo de máxima coincidencia de demanda en el sistema. Entonces, si regresamos un poco atrás, el consumidor 1 había resultado en que debía contratar 210 megawatts que coincidentalmente, la coincidencia no es el ejemplo así, pero los 210 megavatios están en base al periodo de máxima coincidencia del sistema, por el tema que les mencioné de contemplar las pérdidas de generación y la reserva, que 190 llega a ser 210, coincidentalmente pues, es el valor de la demanda del periodo anterior. Ahora veamos ese mismo cuadro, concentrémonos en el cliente A, que está aportando en este periodo 1 o consumiendo pues, instantáneamente 80 megawatts de los 210. Y aquí viene una diferencia, que hasta el momento hemos visto potencia instantánea que está obligado o se le ha medido a el consumidor 1, en este caso al distribuidor se le mide esa potencia instantánea, pero lo que se factura, ya sea en este momento como gran cliente o cliente regulado, es una variable que muchas veces se tiende a confundir y es muy común intercambiar el término de potencia y demanda, incluso todos, incluyéndome, lo utilizamos indistintamente. Y reiteramos que la potencia es una lectura instantánea proporcionada por el medidor en el flujo presente, es una foto instantánea de la cantidad de energía en el tiempo, pues básicamente tiene un leve retardo por el tema de la forma de las ondas sinusoidales, las ondas que fluyen en nuestra red de distribución. Bueno, la energía ya lo explicamos que siempre está basada en un incremento de tiempo o cuánta potencia yo consumo durante cierto tiempo. Y la demanda es el promedio de la energía usada en un cierto tiempo. Esto lo vamos a entender un poco mejor con el siguiente ejemplo. Yo tengo un
aquí, la clave para entender esto es la capacidad de los aparatos de medición para distinguir estas dos variables. Para no complicar mucho el ejemplo, tomamos o partimos desde la premisa de que un medidor toma un muestreo o una foto del consumo de la demanda instantánea cada minuto. Cada minuto yo registro una potencia instantánea, tengo aquí, y en cada minuto, o sea, esa potencia por el tiempo me da una energía. Yo tengo un registro de energía en cada minuto. Una energía acumulada. Transcurridos los 15 minutos, y lo vemos acá gráficamente, pues en los 15 minutos, el minuto 11, yo tuve mi máxima potencia consumida, 80 megawatts. Pero si yo integro esta energía en ese mismo periodo de tiempo, tengo una potencia promedio de 59.68 kilowatt horas. Que pues, proviene de acá, de la energía acumulada dividida, pues, para llevarlo en un cuarto de hora, es lo mismo que 60 entre 15, 60 minutos, entre 15 minutos, la proporción de tiempo, me da esa potencia promedio. Que visto desde otro punto de vista, pues realmente la onda o la gráfica del medidor no va a salir así en barritas bien bonitas en cada minuto, sino que el tiempo es mucho más corto, es milisegundos, y la onda pues realmente va a salir continua. Y la diferencia pues, entre la potencia que estuvimos hablando, que se pide para el trato de los consumidores en el mercado de los mayoristas, se refiere a este punto máximo, mientras que lo que es demanda, y es la variable que se factura, o que vemos reflejada en nuestra facturación, es este valor promedio que está aquí, o sea, una línea recta. Allí vemos que hay una diferencia notable, que este mismo cliente, y ambas se dan en megawatts, en kilowatts, una demanda 20 kilowatts o megawatts por debajo de lo que es la demanda máxima instantánea. Y esto lo estipula en el caso de los clientes finales, ya sean grandes clientes o clientes regulados, cuál es la variable que se toma para facturar, se estipula en el régimen tarifario, en el reglamento de distribución y comercialización, en el artículo 84, específicamente, donde se dice que se entenderá por demanda máxima de un mes el más alto valor de las demandas integradas en periodo consecutivo de 15 minutos. En dicho periodo de 15 minutos, la demanda integrada es el valor promedio de la potencia calculada durante ese periodo. Entonces, vemos que ya hay una diferencia entre lo que se contrata y lo que se factura a los clientes. Eso asumiendo pues, que todos los clientes sean, para simplificar este ejemplo, sean clientes con demanda, al mismo nivel de tensión. Ya luego, dentro de la tarifa se consideran otras variables que van involucradas con el perfil de carga, con el nivel de voltaje, etc. Pero para este análisis, o sea, centrémonos en que todos los clientes pertenecen al mismo grupo de mismo nivel de tensión, mismo perfil de carga, para simplificar el análisis. Bien, entonces, el mismo, o recapitulando, de cómo empezamos a contratar la potencia de este consumidor 1, llamémoslo distribuidor, que contrata 210 megawatts, al final, lo que él estaría facturando, que ya la facturación no es restringida al periodo de máximo requerimiento del sistema, sino que es individual. Uno, ya cambiamos de variable, o
sea, si vemos, cuando descompusimos este consumo de potencia instantáneo del consumidor 1, vimos que estaba desagregado así, instantáneamente se registraban estos valores de demanda, pero en el concepto de demanda facturada según el reglamento de distribución se registran estos otros valores que normalmente siempre son menores, y la demanda facturada por la empresa distribuidora pues ya no tiene nada que ver con el momento de máxima coincidencia, sino que es simplemente el valor máximo de cada cuarto de hora que se registra en el mes. En este caso, pues, en el periodo 1, este cliente registra su máxima demanda, este cliente en el periodo 2 registra su máxima demanda, y esto es lo que este distribuidor le facturaría a cada uno de los clientes. Al final, pues estaría facturando 220 megawatts cuando había contratado 210. Su consumo era de 210, pero había contratado 200, perdón, su consumo era 190, pero había contratado 210. Entonces, aquí viene tal vez lo medular de lo que queremos trasladar hacia ustedes, el que le trasladamos al regulador en los comentarios de la consulta pública, y es que desde el 2018 hemos hecho la observación que en la descomposición de las tarifas de las empresas distribuidoras, pues, normalmente nosotros siempre nos fijamos en el valor total. En el caso de la demanda es 13,89. Ese 13,89 está descompuesto pues, por su componente de distribución, que es 11,28, transmisión, y la de generación, y vemos que es $1,79. Entonces, prácticamente casi el 90% de ese cargo por demanda pues, proviene de las componentes de distribución y transmisión, y el cargo por demanda máxima de 1,79, pero aparece entonces un concepto aquí, el cargo por potencia energizada. No es más, pues, que una variante que la empresa distribuidora busca de recuperar ese costo de los 210 megawatts que contrató. Eso, digamos que tiene un costo asociado de abastecimiento de X millones de dólares. Y lo que dice es, bueno, yo de esos 200 tantos millones de dólares voy a recuperar con un cargo fijo o de demanda cierta cantidad de dinero, y el otro pues lo voy a variabilizar en el consumo de energía. Entonces, y aquí nace la pregunta que nos ocupa aquí al final de los 4 puntos que vamos a ver, si ese concepto de variabilizar la energía da las señales adecuadas a los inversionistas, a los clientes, sabiendo que la potencia es el requerimiento instantáneo, y es como, ejemplificando, pues, si yo tengo que transportar personas y tengo un autobús de 50 pasajeros, o tengo un autobús de 20 pasajeros, pues en el instante puedo transportar más personas con el autobús más grande. Obviamente el costo de inversión del autobús más grande es mayor. Asimismo, pues la infraestructura en toda la cadena de suministro de electricidad, desde la generación, transmisión y distribución, pues debe estar diseñada o debe tener la capacidad de atender ese máximo requerimiento instantáneo. Y si no se dan las señales para pagar esa infraestructura, tal vez no habría el incentivo para buscar las mejoras en cuanto al tema del
la demanda de parte de los clientes. Acá, para cerrar un poco, vemos el costo de abastecimiento de la demanda, porque y para contrastar ese $79 que vimos en la tarifa de ejemplo, ¿cuánto realmente le cuesta a él abastecer la demanda? Porque tiene una cartera de contratos donde tienen precios de potencia o demanda de $31, de 15, etc. Todo un portafolio de precios de potencia, y allí se incluye también la parte que no tiene contratada, que le asignan en reserva de largo plazo, que tiene un costo de $8.96. Y si nos vamos a la estadística que publica la CEP, donde señalan, pues, para el mes de julio, por ejemplo, cuántos millones pagó este distribuidor en concepto de compras de potencia totales, y vemos su demanda máxima que debe contratarse con el indicativo de demanda, hacemos una simple división, y el costo de abastecimiento para suplir esa demanda de sus usuarios finales es de $22.24 por kilowatt mes, en contraste con el $79. Entonces, si desde el punto de vista de cliente, pues, yo tengo una operación donde una vez al mes, en 15 minutos, tuvo un pico de demanda, pero desde el punto de vista de cargo por demanda no soy penalizado desde el punto de vista de pagar el costo real, tal vez no me incentive a buscar una mejora en ese concepto, mientras que la red, pues, va a tener que seguir soportando o teniendo la capacidad para soportar esos picos instantáneos de demanda. Eso es lo que tenía preparado para ustedes. Y por último, pues, como les digo, este es un tema que hemos estado viendo desde el año 2018. Hicimos el comentario a la CEP y lo reiteramos en esta consulta pública. Como saben, no ha habido todavía un pronunciamiento de la evaluación de estos comentarios. Sin embargo, pues, en el 2018 la CEP sí respondió a nuestro comentario, donde considera, pues, que conceptualmente adecuado no realizar los costos de potencia y generación, al igual que los costos de redes, y por ello en el futuro debe llevarse a la regulación para que se logre este objetivo. El primer paso en la propuesta de 2018, no de esta, era que los costos de redes no serán energizados. Antes de este tema de energizar la potencia se veía incluso en las componentes de distribución y transmisión. Hoy en día solamente queda en la parte de generación, y eso, metiéndome un poquito ya ahí, tal vez me quedo a Ryan, es una de las causas que trastoca el tema de cuando el cliente se cambia de regulado a gran cliente, porque ese 1.79 pasa a 13 o a 16, por lo que nace, mientras que si no hubiese el concepto de potencia energizada, tal vez no fuera $22, tal vez fuera 15, o si le costara lo mismo siendo cliente regulado que como gran cliente, ya ese efecto de que el gran cliente debe contratar a un precio menor de energía para compensar esa alza en el costo de la potencia, se disminuye, o sea, sería totalmente transparente. Con esto, pues, le doy paso a Dayana. Vamos a pasar a la otra, porque está al lado del punto de vista, y después, entonces, conversamos. Sí. Muy buenos días, gracias al sindicato por esta oportunidad. Mi nombre es Dayana Fernández, actualmente estoy como directora ejecutiva de Agrandel, y en nuestra presentación vamos a ver desde el punto de vista de los grandes clientes cómo tenemos la percepción sobre el tema de las tarifas, que está, pues, aún a falta de aprobación.
Bueno, Agrandel es una asociación sin fines de lucro cuya misión pues, es acercar a la oferta con la demanda en un lenguaje técnico sencillo, justamente para mejorar la competitividad, acceder a mejores costos y que sea pues, una energía que todos buscamos como accesible y sostenible. Esta es parte de nuestra membresía actual, en la que vemos un diverso sector productivo, industrias pues, de toda índole. Y bueno, en el tema de los costos para los grandes clientes, cuando optan por comprar su suministro de energía con un agente generador, existe una componente que está sujeta pues, a los cambios tarifarios, en los cuales tenemos pues, el cargo de uso de redes. Okay. Entonces, bueno, así se compone, digamos, el precio monómico para un gran cliente. Él compra un suministro, es la porción de energía, a un agente generador, el cual le da una ventaja competitiva respecto a la tarifa regulada en la que está, y continúa pagando un uso de esa red a la empresa distribuidora en donde está ubicado, ¿no? Aquí vemos lo que ha sido la evolución de ese costo de potencia de generación en la tarifa de uso de red. Vemos cómo fue una evolución y en la reciente propuesta pues vemos un salto de un 13.93, que a esto pues se le suma el nivel de reserva de confiabilidad y las pérdidas de transmisión, así que ese 13.93 termina fácilmente siendo ya un 15, así que ese 16 que está en propuesta terminará siendo tal vez un 17. Bien. Actualmente tenemos una membresía que ante esta propuesta de costo, pues obviamente va a haber disminuido el beneficio que están recibiendo actualmente como grandes clientes, a una disposición que propone la SEP, en la cual así sea pues que tu contrato venga un costo de 8.96, cuando lo pactaste, pues a partir del 1 de julio, como estaba en la propuesta, iba a ser 16. Este es un ejemplo de lo que es la tarifa de uso de red en la empresa de distribución EDM, como está en la propuesta. Vemos el cargo de cargo fijo, cargo por demanda máxima, que es el que cobra en el uso de red, y está pactado en 16.80. Este fue un ejemplo de un gran cliente en BTD. Digamos, ¿por qué BTD? Porque es donde se ubica un gran número de grandes clientes que, al haber un cambio en la normativa en la cual podían utilizar el medidor existente de la distribuidora, pues calificaban como gran cliente a superar los 100 kilowatts. Sin embargo, esto, al aplicarse la propuesta, pues obviamente va a hacer que este gran cliente BTD, que es, digamos, un gran cliente pequeño, pues no tenga opción de volverse a la tarifa regulada, porque ya deja de ser. Aún el precio del generador versus la tarifa regulada, pues no le representa ahorro, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros vemos, pues ya está el cargo por demanda máxima de generación, CPG, si aplicas, el 16, así que prácticamente es la suma de esos dos valores, porque la demanda máxima te la cobra la distribuidora a 16.80, en este caso, en este ejemplo, y esa misma demanda máxima, sumada a la reserva de confiabilidad y las redes de transmisión, se la va a cobrar a 18, más o menos. Bien, entonces, esto es lo que está escrito en el literal I, en donde pues esta propuesta dice que el valor del CPG se ha establecido por parte de la SED en un monto de $16 kilowatt mes a partir del 1 de julio del 2023, aplicable a todos los grandes clientes actuales que renueven o prorroguen sus contratos y a los que suscriban un contrato en fecha posterior a la entrada en vigencia de este pliego tarifario y hasta el 30 de junio del 2026.
en el pliego anterior veíamos cómo había como una evolución del precio. Digamos que pues, se debía pues, a la entrada del nuevo contrato, en donde pues, el costo de potencia pues, tiene un impacto en la tarifa de uso de red. Sin embargo, pues aquí de plano lo fija para todos los 4 años en un costo de 16. Y aquí hacemos la acotación de que a la fecha este pliego entró en consulta pública en julio, mediados de julio. Entendíamos pues que iba a tener una retroactividad, puesto que este pliego tarifario tiene 1 año y medio de atraso para ser publicado y aplicado, y la aplicación de esta propuesta, de haberse aprobado como estaba, pues tendría una retroactividad al 1 de julio del 2023. Así que hoy el panorama es incierto porque esto no permite prever algunos costos operativos para el próximo año, y en donde estamos viendo ya negociaciones de prorrogar contratos, de extenderlos, nuevos suplidores. Entonces, esto entra, digamos, a ser un poquito de incertidumbre porque no hay una visión clara. Y bueno, aquí en rojo podemos ver pues, los costos de la tarifa regulada en cargos de demanda máxima. Entonces, en lo que ven un poco azul oscuro es lo que está vigente. A todo esto, bueno, a ese precio de demanda máxima, siempre recordar que hay que sumarle el cargo de potencia de generación. Por eso lo pongo ahí en la columna, el cargo vigente más el CPG. Y en la propuesta, pues vemos las variaciones con respecto a este cargo de CPG, perdón, de uso de demanda máxima, que al sumar 16, pues prácticamente es sumar 16 más lo que propone la tarifa, ¿no? Entonces, este esquema de tarifas es demanda, o sea, PTD, MTD y ATD. Y acá vemos el tema cuando son tarifas horarias, ¿no? Vemos la tarifa como cliente regulado en demanda máxima con bloque horario. Hicimos una condensación porque en la parte horaria tenemos 2 precios, uno en demanda en punta y fuera de punta. Okay. También quiero mencionar en este aspecto de uso de tarifas con bloque horario que se introduce un nuevo esquema, inclusive en la tarifa residencial, lo cual prevemos pues, que va encaminado también a la nueva reglamentación sobre la movilidad eléctrica. Entonces, ya vemos la introducción de nuevos esquemas tarifarios, a lo cual, pues, digamos, el común denominador de las personas tal vez no entenderían cómo se aplica o qué beneficio tiene el tener una tarifa de bloque horario. Pero vemos pues que va en función de la reglamentación de movilidad eléctrica. Bueno, hoy en día, ¿quiénes conforman este mercado de grandes clientes? Hago también la aclaración de que a pesar de que son 327 empresas, no todas están dentro de la asociación. Sin embargo, todas las cosas que nosotros hemos hecho vocería, pues va en función a defender estos intereses de este segmento, pues que apostó en su momento a este mercado de contratos y el cual buscamos pues que todo lo que sea pues sea en pro de mantener estas relaciones contractuales que han promovido exitosas intercambios económicos, han hecho pues que los industriales tengan mejores precios de energía y con ello puedan ampliar sus proyectos, contratar más personal y todo lo que mueve pues, la economía en respecto a tener un precio competitivo. ¿Bien? Entonces, esta es la evolución. Todo parte pues, de este logro que tiene a Granel como un esfuerzo de esa comunicación constante con el regulador, en donde pues ya venía la normativa, en donde podían utilizar el medidor existente de la distribuidora, el cual hizo que muchos pequeños grandes clientes no tuvieran que hacer esa inversión inicial del SMEC, que en muchos casos pues, era un costo que impedía que muchos accedieran a este mercado de contratos. Bueno, esto
lo traigo a colación porque sí tiene un impacto y es realmente el cómo se gestiona la compra, la contratación de los conceptos que ya explicó Abdul. En este caso, pues hemos visto cómo está esa potencia o ese mercado de potencia en los agentes productores, en donde pues digamos que nuestra recomendación sería, porque se aproxima una nueva licitación, que se evalúe estos impactos a futuro de lo que es una contratación y hacerla de la forma más eficiente. Es decir, cuando ya podemos ver que hay una oferta de estos precios, podemos decir, bueno, este plantel es existente. Si bien es un plantel térmico, porque la potencia prácticamente se la están comprando a generadores térmicos, podemos de pronto recomendar que se evalúe qué es lo que ya se tiene instalado. Es algo que puede también preservar en algunos casos pues, una mejora tal vez en los costos que conlleva pues, la parte de uso de red o inclusive hasta el cliente regulado. Y por otro lado, como este mercado comenzó, también puede ser una motivación para esas empresas térmicas que realmente ya están. No queremos que se vayan y que pueda verse esta apertura para que los grandes clientes también puedan hacer a precios como lo vemos, ¿no? Y bueno, estas son contrataciones de largo plazo, como bien sabemos, pues la tarifa es algo que se prevé y las últimas contrataciones de largo plazo, hoy podemos decir, bueno, también están teniendo pues un efecto en lo que estamos teniendo como tarifa. Y bueno, en esto pues también, si lo vemos con luces largas, hay que instar al que actualmente realiza las compras de energía, que es ETESA, que también evalúe pues, el impacto previo consenso con la distribuidora que puede tener una contratación de este tipo, o sea, en el cual pues, a largo plazo contratan dos productos, potencia y energía asociada. Y esta es la actualidad en contratos. Esto es una condensación que obtuvimos de la SED, en donde por este tipo de tecnología podemos ver los diferentes precios que tenemos en potencia y energía. Actualmente, pues, digamos, en total existen unos 406 contratos en las diversas tecnologías. Y bueno, actualmente está la expectativa pues, de este proceso de licitación de compra de energía de corto plazo, en lo que vemos pues ya una disposición que dicta la Secretaría de Energía, en la cual vemos dos renglones por separado, ¿no? El objeto de la contratación es para efecto inmediato para el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025. Entonces ya vemos un impacto en el periodo tarifario que está todavía en aprobación. Esta licitación va a tener un impacto en los precios de la tarifa. O sea que aquí hay que vigilar qué es lo que se va a contratar y a qué precio, indistintamente de que sea una contratación de corto plazo, pues ya sabemos que nos vamos a enfrentar posiblemente, a lo mejor nos bendice la naturaleza, porque el cambio climático ya es un hecho, la hidrología está baja, vemos también en otras presentaciones que hemos hecho cómo ha disminuido el tema de los aportes y el aporte de la producción hidroeléctrica, prácticamente un 30-45% de lo que ha sido al mismo mes el año pasado. Entonces esto es un factor, o sea, después sale de por qué tenemos agua con precio térmico o por qué eso es lo que ofrecen los generadores. Pues ese es el tema del riesgo que el generador también se busca cubrir, porque digamos que este es un mercado así. O sea, lo compras de ella para allá, vamos a tener precios de emergencia. Lo compras con antelación, lo compras con anticipación y tal vez mitigas un poco este efecto y puedes lograr una mejor contratación. Bueno, esta es también la actualidad del mercado. Hago la rotación, pues esto es información pública que tenemos del Centro Nacional de Despacho, en donde prácticamente pues, vemos cómo se maneja el tema de las compras de energía spot, que viene influenciadas por factores como costo de combustible, la hidrología, la disponibilidad del plantel de generación, y vemos cómo prácticamente mantiene un promedio
casi que de 18 a 20% de compras en el spot, a lo cual pues lo que va del primer semestre de 2023 ya tenemos un monto de compras de 161 millones. Obviamente esto también tiene un impacto en la tarifa. Bien. Y esto es también lo que es el precio de energía en contratos versus el precio de la energía comprada en el spot. También vemos en esto pues que en el mes de mayo justamente pues el precio de esa compra spot estuvo muy por encima por el precio de la energía de los contratos, así que esto va a tener un impacto en la tarifa porque finalmente es un arrastre. Cuando se evalúa la tarifa que se va a pagar, pues viene a considerar también estos montos de compra. Y este es por distribuidora, el tema de cómo está su contratación monómica, o sea, incluyendo todos los productos, potencia de energía. Estos son los precios. La fuente es la CEP, es una fuente pública, una fuente que pueden validar. Simplemente nosotros lo que hacemos pues, es presentarlo en este esquema para que sea por lo menos entendible. En verde vemos los precios monómicos de los contratos de ENSA mes a mes. Y bueno, ahí podemos de pronto ver cómo esto también, asimismo, va la propuesta de tarifa, ¿no? Bueno, ahora para poder, digamos, sembrar un poquito un mensaje alentador, nosotros lo que hemos estado haciendo con nuestra membresía es justamente preparándonos en qué podemos aportar. En esto hemos estado apoyándolos con hacerles ver que pues, hay opciones, como se vislumbran en los posibles cambios que se den en la Ley 6, en donde ellos ya también están encaminados en esa ruta a ser más sostenibles, a incursionar en el tema de generación renovable, también por directrices de sus marcas, de su reconocimiento como algo que ya vemos también en la compra de certificados UBEX. Entonces, surge un nuevo concepto, bueno, no tan nuevo porque siempre ha existido, sin embargo, hoy en día podemos ver que ante los retos que tenemos como país, como región, los prosumidores, y no es más que aquel consumidor que en determinado momento también tiene la disponibilidad de aportar al sistema para dar flexibilidad en momentos en donde, digamos, ya estamos viviendo también temas de demanda máxima del sistema bastante altos, y esto puede ser una opción debida, digamos, como coordinación, comunicación, porque para esto están también los grandes clientes ávidos a ser parte, no simplemente espectadores de una tarifa, sino también ver cómo ellos pueden mitigar algunos efectos en lo que pueden también aportar al país para que no tengamos, digamos, situaciones de racionamiento que sean evidenciados en un periodo de verano, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve, por ejemplo, que un gran cliente tenga su propia instalación, su autoconsumo, que hoy no está, digamos, tan alentado a que lo hagan simplemente porque existe una limitante que no pueden inyectar más allá del 25% y todo lo que inyecten cuando no lo están consumiendo simplemente no reciben su remuneración como un cliente regulado? Entonces eso también es como algo que no los alienta a, sino más bien lo hacen porque es premisa de sus empresas y los están instalando, tienen la capacidad de invertir, lo están haciendo. Y por otro lado también las plantas de emergencia. Todos saben aquí que en Panamá muchas industrias, muchos edificios para poder operar han tenido que previamente invertir en plantas de emergencia que las tienen ahí, cada vez que falla suministro las ponen a disposición para poder seguir la operación. Esto es algo que también hemos, nosotros en visitas a nuestros miembros hemos visto que tienen, digamos, una gran capacidad instalada. Los grandes clientes del sistema actualmente están demandando 400 megavatios, ese fue el hito de demanda máxima, 409 megavatios, y digamos que haciendo un censo de qué es lo que tienen también en sus propias instalaciones, podemos decir que tal vez puedan tener una capacidad casi cercana a los 400, y así podemos ir de pronto sumando esfuerzos.
Nosotros hemos estado también compartiendo con ellos semanalmente boletines informativos en donde ya pues, hemos estado tomando, digamos, la iniciativa de decirles, ok, esto sería el preámbulo, vamos a estar preparados, la primera forma o la primera manifestación de querer acogerse tal vez a esto, si se da este incentivo, es acercarse a la distribuidora de tal forma que sea el medidor el que haga el enlace, y también algunas adecuaciones que estoy segura que no representarán una inversión mayor a la que representaría el quedarse sin un suministro confiable. Entonces, esta parte pienso que sumando esfuerzos, ¿no? A través, por ejemplo, de este tipo de conversatorios, aquí hay agentes generadores, háganselo de saber también a sus grandes clientes de que pueden estar preparados. No va a haber, digamos, una señal más evidente que lo que podamos ver de pronto que haya racionamientos, y esto no podemos esperar a que suceda. Anticipadamente podemos ir acercándonos a la distribuidora. Nosotros tenemos una capacidad, queremos que nuestra planta de pronto, si esto se diera, porque ya hay precedentes de que esto en el 2014 pues fue implementado, y es algo que puede hacer un recorte de demanda sustancial, de tal forma que nosotros también brinde esa flexibilidad al operador del sistema de administrar el recurso que puede escasear, que es el tema del agua. Así que bueno, esto lo hemos estado promoviendo, y en nuestras redes también estamos haciendo webinars con respecto pues, a temas sencillos para que la población entienda cómo se lee su factura eléctrica. También estamos en la difusión pues, de este mensaje educativo a través de los medios. La verdad que, o sea, grano a grano, creo que podemos también aportar, y no simplemente pues, recibir esa factura eléctrica con, digamos, con la sensación de que no pudimos hacer nada. Entonces, Agrandel está en esa misión actualmente, a través de su membresía, extendiéndolo también a que sean partícipes pues, a través de sus clientes. Aquí me gusta mucho pues, la audiencia, porque en esto, como país, lo que buscamos es ser competitivos, que a nivel pues, de lo que es el sector económico, esto se preserve, que no sea una mala señal el tema de que se desincentive el mercado de los grandes clientes. Y bueno, esa es parte de mi conversatorio, y quedo abierta a sus ideas y comentarios. Muchas gracias. Tengo la primera pregunta. Me manda es que pregunta primero. ¿Se escucha gritando el micrófono o se escucha bien? Pero el video sí sería el tema. Está en vivo. ¿Ah? En vivo. Ah, sí. Pero ahí salimos en la pantalla, ¿no? Tiene que ser. Para allá entonces. No, pero. Sí. A ver. Se puede. Vale. Si interpreté bien las distintas exposiciones, hay una posición que es la que menciona Abdul, donde la señal económica del costo real de la potencia es la que debe ser suministrada al cliente para que tome las mejores decisiones. Sin embargo, para Agrandel, el aumentar los cargos de potencia, los cargos fijos, implica de alguna manera impedir, o sería una barrera de entrada para que los grandes clientes traten de negociar con los generadores la compra de energía en este caso.
Al final de cuentas, si el valor que se le factura al cliente está por debajo, significa que alguien más lo está pagando. Significa que esto es un subsidio cruzado. La pregunta es, ¿cómo conciliamos esas dos cosas para que el mercado funcione, para enviar una señal correcta, para no, de alguna manera, subsidiar a algunos clientes, pero que el mercado sea atractivo? ¿Cómo lo conciliamos? Bueno, es una interesante pregunta, primero porque ya sabemos que es un tema bastante complejo, no solamente depende de un actor. En esto, el tema de los subsidios es algo que al haberse eliminado en diciembre, la tarifa residencial obviamente ya sintió el impacto de prescindir de un subsidio, ¿no? El otro tema es que, ¿qué significa? Bien, si tú en este periodo tarifario vas a dar los costos reales de una tarifa eléctrica sin subsidio, tiene que haber por otro lado una motivación o esa señal que digamos, bueno, hacia dónde nos movemos, ¿no? O sea, más generación, la verdad, no lo sé. Lo que sí hoy estamos viendo es que estamos teniendo un alto grado de penetración de autoconsumo en todos los niveles, ¿no? Y esto también tiene que valorarse porque la gran pregunta es ¿quién paga el reto? Y esto en la transición energética es el reto porque sí significa un uso de esa infraestructura, pero ¿quién queda pagando la red? Yo misma, los industriales o quién. En esto no hay, digamos, como una sola solución. Lo que se invita es, ok, la gente que quiere mejores costos, la gente que está metiéndose en el tema de autoconsumo sin incentivos. Estoy hablando del tema de los grandes clientes, o sea, lo están haciendo. Aunque tengan contrato, aunque tengan su contrato con el generador, lo están haciendo y eso realmente es lo que debemos buscar como una alternativa. Yo creo que ellos no están difiriendo en ningún tema. Lo que está planteando Arturo y lo que está presentando Dayana son cosas diferentes. Lo de acá es salir a cómo hay el cálculo de la distribuidora y el otro es salir a buscar el precio ese precio con ese precio que la distribuidora establece como CPE no establece, es el producto de un resultado de una compra de potencia. Es un hecho. Acá no hay que darlo. Ese es el número y bajo ese número, bajo los cargos, bajo otros cargos, tú tienes que salir a buscar una energía que si eso no compensa y compite contra la distribuidora, simplemente los grandes clientes quedan a un lado. El costo que sale de donde el análisis de Arturo es el correcto. Yo asumo que y ese precio va a dar a la distribuidora. Cuando la distribuidora se lo calcula, cualquiera que sea, dice 14, 8, 12, 14, 16 dólares por kilovatio mes, ese es el que se toma y se busca a alguien en el mercado que ofrezca la energía para que eso vaya machando y haciendo una comparación contra un costo de la distribuidora. Porque cuando se hizo la ley, el único que tiene dos asientos en el comité operativo son los grandes clientes. Eso tiene un propósito, ya lo podemos discutir más. Hoy tiene dos asientos vacíos, porque no se sienta nadie, porque alguien creyó, no, esto es importante, alguien creyó, aquí cuando se van a las elecciones de presidente, hay 4 millones o 2 millones de votantes.
2 millones y el que saca la mayoría de esos 2 millones es de gas. Entonces, resulta que acá en los grandes clientes, para poder llenar esos asientos, la gente dice, no, yo quiero el 51%. Es decir, que una elección para llenar los asientos de grandes clientes que tienen que ver con estas cosas es más difícil o es más estricta de una elección para elegir un presidente. Pero el punto aquí sigue de la siguiente manera. Me disculpando mucho porque yo voy a tener que de la noticia es demasiado importante. Aquí, ese número está subiendo porque están entrando ofertas de generadores que andan en los 34, en los 30, las 3 últimas que ustedes vieron ahí, andan en promedio de los $30 por kilovatio mes. Y además con contratos de 20 años. Eso no debe, y además con potencias muy grandes. Esas son las cosas que nosotros debemos empezar a señalar para poder, en el long term, basado en esos análisis que nos han presentado, tener un costo de potencia razonable. El costo de potencia normalmente es la recuperación del CAPEX con costos de mantenimiento, y eso se ejecuta, y el financiamiento que está incluido. Entonces, eso normalmente ocurre en 10, 12 años. Cuando yo te doy un contrato de 20 años con un costo de potencia que permanece igual que cuando se tienen estas condiciones, entonces tú tienes penalizado todo el mercado por 2, 8 o 10 años adicionales y no van a tener ninguna oportunidad de que la tarifa sea real y pueda ser competitiva. Entonces, eso es la cosa que nosotros tenemos que ver. Por otro lado, tenemos que ver cómo hacemos que no haya tanta especulación. Hoy en día, producto de la situación que se da, estoy hablando todavía de grandes clientes y de la potencia, que lo haga competitivo. El gran cliente está creado, si no fue parte del equipo que trabajó en todo el tema de la corporalización, privatización. Se considera así porque el gran cliente podía hacer, inclusive, poder asociarse con una planta, serían alternativas para que el gran cliente fuera más eficiente, que tuviera función. Hoy se da un momento del disparo del costo del ocasional por las razones que sean. Entonces, aquellos generadores que fueron a buscar a los grandes clientes, porque en ese momento estaban a la tusa, me disculpan las expresiones. Entonces, ahora llegaron y me dijeron, ¿sabes qué? Brother, yo no te voy a contratar, yo voy para el mercado institucional. Y algunos, inclusive, han llegado a decir, pago la penalización del contrato contigo y déjame afuera porque yo tengo esas cosas. Este no es un mercado, es diseñado como un mercado de especulación. Por eso se hicieron tantas reglas. En el caso particular de la generación, había principios muy claros: información, competencia y nadie que tuviera el control del mercado de generación. Más allá del 50%, que es el número para mí, no dice el número, pero el número mío. Entonces, no podemos vivir en un mercado de especulación, en que mañana se quiten los contratos, se dispare el mercado operacional y los grandes clientes queden desamparados. Porque los grandes clientes son agentes de mercado, no los perdamos de vista. El generador, el distribuidor, TESA, la transmisión y los grandes clientes. Ahora en la ley se quiere también que venden material, pero a lo que voy es que la información de algunos para llegar al cálculo no tiene contradicción con lo que tiene, con lo que dice. Yo tomo lo que dice como bueno, lo llevo allá arriba, y cuando llego a 16, para poder ser competidor contra una distribuidora, tengo que salir a comprar la energía a 5 o 6 centavos. Y con un mercado que está en 100, ¿quién me va a vender? Perdón, en 10 centavos, ¿quién me va a vender? En 5 centavos. Creo que hay cosas que también debemos ver. Hoy hablamos de la potencia y qué bueno, qué bueno. De hecho, yo los felicito a todos los que están aquí, así, porque estoy conversando, no debe ser producto de una época de que estamos en crisis. Es decir, que cuando tengo el interruptor a mano, prendo, no
tengo problemas. Debíamos tener este tipo de conversatorios más seguidos y más frecuentes para que también nosotros, de hecho, una de las fuerzas más importantes para el mercado es los grandes clientes. Si los grandes clientes representan un porcentaje importante del consumo y un porcentaje muy importante de la demanda, hay que escuchar a los grandes clientes, hay que dejarlos vivir y hay que dejarlos que actúen. Pero pareciera que el mercado y quienes lo dirigen orientan a que esos grandes clientes no aparezcan. Y si no aparezcan, pues todo lo que están haciendo, ya yo voy de retiro, ¿no? Pero ojo, el comentario que hicimos al inicio de la consulta pública de tarifa más comentada que yo he visto, es esta, y la mayoría de los comentarios son de grandes clientes. Se han hecho. Claro, de el gran ruido que se hizo aquí nació por un gran cliente, una conferencia que hicimos en la Cámara de la hice yo, y ahí comenzó el mensaje de que algo no está pasando bien, y de ahí llegó el presidente, hasta el presidente de la República, aquí no va a haber ningún aumento. Y mira cuánto ha pasado desde la fecha que se hizo la consulta pública, y todavía la SEP no dice este es el pliego que va a aparecer. Por otro lado, tengamos claro y entendido que lo que se, a veces confundimos y decimos que es la SEP. No, esa es la carta del niño Dios que le está haciendo la distribuidora. La distribuidora dice, a mí me gustaría que fuera él, y eso fue lo que salió de la consulta pública, no algo que aprobó la SEP. Es una consulta de la carta que mandó la distribuidora. Pero las dos distribuidoras están pidiendo el mismo precio, de 16, las dos, ambas. Hay una precisión. La distribuidora recibe algo que se denomina los lineamientos del mercado. Esos lineamientos son unas reglas nacionales de negocio. Ese valor numérico no fue que coincidiera matemáticamente, sino fue una propuesta técnica del costo de potencia, un lineamiento de vámonos con este número para la consulta. Todavía, gracias, que empezaba en los dos, todavía es peor. Y en ese aspecto, también dentro de esos lineamientos, entiendo, porque sería mucha casualidad, que el regulador le dice a la distribuidora, de esos $22, variabiliza el 85%. Eso es así o me equivoco. Lineamiento. Pero cuando dice lineamiento, Entonces, ¿por qué no no hay Instrucción. dicen esto es porque está escrito en el reglamento de distribución, ¿verdad? Debería en la parte. No. Bueno, No está así tan claro. no, está claro, o sea, estamos hablando de la potencia, pero todos los demás lineamientos tienen que estar en función de los Sí, las fórmulas de cómo incorporas. El tema de, claro, en el tema de las componentes de distribución y transmisión que van muy ligadas a las inversiones que tiene la empresa distribuidora, temas de indexación por IPC y demás indicadores, eso tiene todo su fundamento económico, pero acá simplemente es un costo de abastecimiento de cuánto me cuesta a mí comprarle a los generadores, y eso se lo paso íntegramente en valor absoluto a los consumidores. Entonces, los lineamientos son básicamente decir cómo vas a hacer la repartición de esa misma cantidad, de ese patrón, entre los clientes finales. Lo que hemos visto, y gracias a, digamos, lo bueno también, en esta consulta pública, por primera vez que yo recuerdo, se publicaron los archivos en Excel de la empresa distribuidora, y allí pudimos ver eso, donde un input, dicho sea de paso, sería muy bueno que las empresas distribuidoras expliquen eso. Son 40 hojas de cada una y son dos modelos diferentes, pero lo que pudimos ver es que es una entrada donde ponen el costo total de abastecimiento, por ejemplo,
en X millones de dólares, lo divides entre la demanda máxima y demás, y luego le dices, ese costo, 85% llévalo a tarifa de energía, y el resto lo cobra como cargo de capacidad. Es una instrucción, que no, que eso es una potestad de la SEP. Porque precisamente lo que dice el reglamento de uso es que deben acatar los lineamientos que indica la SEP. Pero finalmente, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Bueno, no, es que no estamos en desacuerdo. Más allá del valor absoluto, si es 22 o es 8 o es 14, la realidad es que hoy en día toda la potencia la compran las empresas distribuidoras. O sea, no hay unos actos de licitación que las empresas distribuidoras compren para los grandes clientes y eso motive una diferencia en precios entre ser cliente regulado o gran cliente. El mismo acto público de licitación, y si da 22, bueno, se traspasa con cliente regulado $22, o si da $8, el costo de abastecimiento pues será $8 como cliente regulado o como gran cliente. Mira, nosotros tenemos que ponernos serios. Yo vengo diciendo que aquí en ese caso, armónicamente, a ver cómo corregimos, si le queremos dar una subsistencia, una sostenibilidad larga de este mercado. Ese número que está ahí de 6.000 millones, lo puse yo, ese número significa que por esos 3 contratos grandes de potencia de LNG, hay un ingreso por disponibilidad de 6.000 millones de dólares durante la duración de esos contratos. Mientras esos contratos estén con 6.000 millones de dólares sin generar ni un solo kilovatio hora, nosotros no pensemos jamás que vamos a dar un precio justo o cercano a un desarrollo económico importante. Y tanto industrial, el industrial tiene una gran ventaja, bueno, no sé si el estado de ventaja, el costo de los traslados, pero el usuario residencial, que también sigue pegado, porque tú ves que el BTS de la empresa Naturgy está subiendo de 21 a 30 centavos el kilovatio hora. ENSA lo mantiene prácticamente 21. Yo no quisiera pensar que ese es el contrato nuevo que acaba de comprar Naturgy de lo que era Martani. ¿Por qué? Porque con esos precios de capacidad, señores, olvidemos, nosotros tenemos que corregir esas ofertas, esas duraciones, esos volúmenes de planta, porque esa planta que está ahí adelante, que tiene 38 y que tiene 20 años, yo estoy seguro que la eficiencia que tienen quienes están haciendo esa planta van a recuperar su inversión y la van a hacer muy eficiente y a lo mejor la recuperan en 12 años. Nosotros nos vamos a tomar 8 años más con ese mismo precio que tiene el precio del año 1 con todos los riesgos que tiene. Así no va a prosperar. Este mercado necesita de la participación de todos ustedes, que son los que están guiando el mercado, pero necesita una participación, un mejor fair play de quienes están produciendo los energías. Ahora le hago yo una pregunta, o sea, independientemente de la composición de los precios, esos 6.000 millones, o sea, si lo pasan en energía, si lo pasan en energía, el agente va a recibir los mismos 6.000 millones, pero lo va a cobrar en energía. Entonces, a lo que vamos a ver si realmente esas son las señales adecuadas, porque allí estaríamos hablando ya de un cambio de cómo se contratan o cómo se hacen los actos de contratación de potencia y energía para que de alguna forma no se produzcan estos precios. De repente, y hay múltiples posibilidades que en su momento, para evitar este tipo de precios, por decirlo así, que tienen un análisis detrás. Usted recuerda que antes el máximo término de contratación era 10 años, y se decía, no, pero amplíalo a 15, a 20, a 25, a fin de que el financiamiento, en teoría, se alargara y ese 38, 20, antes lo veíamos mucho en hidroeléctrica sobre todo, pues bajara a 14,
déjeme terminar nada más. Yo no sé si la mejor forma es contratar la potencia separada de la energía, porque al final, o sea, con energía de 9 centavos y potencia de 8, o sea, llegamos al mismo monómico que el monómico de $30 y $26. Entonces, habría que evaluar eso si realmente, y el perfil de carga también de los diferentes clientes, porque si es una industria tipo, digamos, la planta potabilizadora del gas, que es una carga constante, se lo energiza o se lo variabiliza o le cobran un cargo alto de demanda, puede tener un factor de carga de 90 y pico %, le es indiferente, pero digamos, un puerto que un día tiene coincidencia de atender muchos barcos, ese día y el resto del mes no tiene esa coincidencia, pues va a marcar por ese día un valor alto de demanda, va a salir pagando de una diferente forma. Entonces, ahí habría que ver más allá pues, de cómo se hacen los actos de licitación. Pero independientemente después de cómo se haga, si se logra que eso se traduzca en precios de más baratos de potencia, ese precio debe ser y se mantiene el tema de que los grandes clientes siguen contratando con la distribuidora. Ese precio va a ser distinto para el gran cliente regulado o para el gran cliente habilitado. Yo creo que estos eventos pueden ser efectivamente para que haya ese tipo de. Y alguien tiene que llevar esto más arriba. Lo que pasa es que aquí tradicionalmente, aquí empezamos en 1997, por allá. Sí, 1997. Y ha sido un problema para tratar de hacer ciertas modificaciones. Yo siempre he dicho, tratemos nosotros de hacer lo que sabemos, de discutir y promover cosas que suenen de acuerdo para la sostenibilidad del trabajo. Porque usted lleva esto a esta asamblea, y usted puede saber lo que lleva, porque no tiene la menor idea de lo que va a salir de ahí. Pero sí es tiempo, no hay escucha de los generadores, sobre todo los generadores que han aprovechado el espectáculo cultural, a sentarse a decir, yo creo que es hora del cambio, yo creo que hay que modificar, yo creo que debemos hacer. No, yo les puedo decir, cuando yo traté de meter la primera hidro, la primera térmica y la primera eólica, a mí me llegaron todos los generadores a mi oficina. Pero eso no se puede hacer porque lo de nosotros es la generación fija. Nosotros necesitamos esto. Y eso era solamente plata de bomba. Y ahí está. Y los otros fueron en Matilla, no fue uno, presentaron todo. Ya ha pasado suficiente tiempo, hemos aprendido suficiente para empezar a plantear cosas que suenen bien y que sean cumplidas. Pero para que eso suceda, esto tiene que pasar cada vez más frecuente, porque nosotros lo planeamos una vez al año. Digo aquí, compañero, resulta que a lo mejor una vez al año, para llevar una serie de comentarios, cuando ya la SER puede estar hasta predispuesta de la SER, digo, esto es así y esto es lo que les mando. Y no sabemos lo que vaya a pasar. El último fue 13 de 93, creo que fue. Ahora podría ser 16. No va a ser 16, sí, a lo mejor no va a ser 16. Pero si nosotros, estos conversatorios no llegan a donde tengan que llegar y no se le da esa proyección, porque algunos medios están controlados por quienes tienen la fuerza más grande ahora mismo y no dan los espacios. Si ustedes siguen así, podemos lograr algo. No va a ser para mí, pero por lo menos caminamos hacia adelante. Ahí Agrandel ha liderado una discusión en distintos
gremio sobre el tema de la contratación de potencia, inclusive teniendo algún tipo de comunicación con el regulador. Eso sería, digamos, una posible herramienta que tendrían los grandes clientes para mitigar o para tener, digamos, acceso a un precio diferenciado del que fijo con el regulador. La pregunta es, ¿qué respuestas han tenido del regulador en ese sentido? Hemos hecho varias notificaciones. De hecho, en esta parte es interés siempre de aportar y no ser simplemente receptores sino más bien proponer. Creo que ese es el sentido que nos mueve ahorita mismo. Por eso es que ante la ausencia de un pliego tarifario, créanme que yo tengo que transmitir lo que nuestra membresía pregunta: ¿y la tarifa para cuándo? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque la gente se prepara. Todas las empresas hacen un presupuesto. Yo pienso que esto, si estamos, digamos, proponiendo y no hemos recibido respuesta, es bastante de desánimo, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, yo lo dije en esa entrevista pública, o sea, esta consulta pública la están haciendo en julio para ser aprobada, para aplicarse a partir de julio, porque yo y decir, mira, esto le puede pasar a los grandes clientes, esto se aprueba con tal. O sea, la parte de la comunicación que tanto, por un lado, está promulgando la Secretaría de Energía, parece que no está conectando con el regulador, y eso es algo evidente, porque aprueban tarifas, proponen, o sea, esto tiene que ir de la mano. Yo pienso que la parte de la comunicación hacia nosotros ha sido nula de respuesta. En su momento también, a través pues, de una colaboración, hicimos una propuesta para que los grandes clientes también pudieran acceder de pronto a una liberalización del mercado de potencia. Es probable que suceda. Si se ven los cambios en lo que está la propuesta de cambios en la ley 6, tal vez puede que vuelva a ese momento. Pero digamos que, o sea, no nos podemos quedar tampoco así sin una respuesta. En el tema del comité operativo hemos hecho solicitudes también porque es ahí el momento donde se pueden proponer. Es ahí donde se puede proponer. Es lo que es el comité operativo, es el mecanismo en donde los grandes clientes también pueden hacer valer su voz como consumidores, ¿no? Ahí sabemos que es una mesa técnica en donde si uno saca digamos, a un representante real del sector, muy poco van a disponer de un personal con el conocimiento, con el manejo, y realmente lo que se busca es que los grandes clientes puedan elevar la voz en el sentido con argumentos técnicos. Nosotros tenemos estudios, nosotros creamos la data, y esto parece ser ignorado porque no hemos recibido ni siquiera ok, sentémonos a ver qué podemos hacer. Esa parte es la que estamos buscando. La propuesta mitiga el riesgo de que los clientes regulados, digamos, ante una migración, digamos, no tan muy masiva a esta liberalización de potencia, no resienta por los votos de que exactamente, o sea, hay mecanismos, ¿no? Pero si ni siquiera nos dicen, oye, lo voy a evaluar, lo voy a contemplar, pero esta parte yo pienso pues, que también deberíamos ser un poquito más insistentes en decir, bueno, ¿qué hay de esta respuesta? No solamente a Arandel, o sea, en esto créanme que hemos ido en muchas otras ocasiones en el sentido de que sí participamos de todo lo que nos convocan como referentes. En esta parte pienso que lo que podemos hacer ahorita mismo es irnos a apoyar directamente con la información. Por eso los boletines que hemos estado haciendo le hemos de verdad dicho a nuestra membresía, bueno, acérquense al distribuidor de fondos para que puedan ver el tema de la mención, si ese medidor puede comunicarse, si es claro, ¿por qué? Porque es estar preparado, ¿no? Y pienso que esa es la disponibilidad. Lo que no le podemos dar es una respuesta hoy en día sobre cuánto va a costar esa potencia el día de mañana, el 1 de enero del 2024. Todos sabemos que la gente que empieza a hacer presupuestos
el último trimestre del año es para hacer presupuesto del siguiente año y hoy estas empresas están en una zozobra. Esa es la parte que yo pienso que el regulador debe tomar en cuenta, porque nos presentamos también en un momento donde vamos a entrar en una contienda política, que sabemos que el tema de las inversiones todo se espama para ver quién gana. Entonces esto también hay que de verdad hacerlo sentir. El regulador es el que debe decir cuándo, qué y cómo. Y si la ley viene con esta propuesta, bueno, los grandes clientes van a estar preparados porque ya se han acercado las distribuidoras, han visto el tema, todo se basa en medición. El tema de la medición no va a ser el impedimento hoy en día, porque todos sabemos que la medición es algo que ha evolucionado y es algo que permite justamente lo que estamos buscando en la red. Flexibilizar los recursos, hacer recortes de picos de demanda, que esto ayuda a sobrepasar pues, tal vez una temporada seca donde el recurso hidroeléctrico ya estamos viendo, o sea, eso no lo salen a decir en ningún medio, eso lo estamos viendo, lo que vemos la información y sabemos que eso se puede dar. Y en esto, hoy en día no vamos a decir, es falta de oferta, porque la oferta se está dando en términos de mayor inserción de las renovables, autoconsumo, y no vamos a decir, esto es falta una planta nueva. O sea, si lo quieren poner desde ese punto de vista, bueno, lo que estamos buscando también que en esta próxima licitación se sienten con el gestor a que analicen los impactos en la tarifa, porque esto es un tema que desde que esa parte ha sido trasladada al gestor, que es ETESA, no ha dado el resultado que es bajar la tarifa. La verdad, lo último que se ha visto es puras licitaciones de corto plazo que no van a tener el efecto buscado. O sea, si lo van a hacer, que por lo menos la distribuidora le dé el tema del crecimiento de la demanda, o sea, que participen en conjunto, porque el tema de la demanda es medición, es análisis, es dotar de recursos tal vez a un Centro Nacional de Despacho que ya lo vemos, o sea, está trabajando, pero el tema de un informe indicativo de demanda tardío, todo esto repercute. Así que en esto no hay una sola solución, es aportar, que el regulador escuche, por lo menos se siente a evaluar y decir esto no se puede, esto no, ni lo intentes, pero no ha habido ni siquiera este tipo de respuesta. Pienso que esto también el sindicato puede hacer este tipo de acercamiento con el regulador para evitarlo, porque justamente esa es la respuesta que se está esperando. Hemos tratado de regulador. Adelante. Yo tengo una inquietud hace muchos años. Yo trabajé en la construcción de la hidroeléctrica de Guayana, que formaba parte del plan energético de Panamá a largo plazo, cuidado con luces largas. Cuando se privatizó el IRRE y ustedes vieron cuánto costaba el minuto para llevar a los Estados Unidos. ¿Cuánto vale ahora? ¿Por qué? Porque los consumidores podíamos escoger nuestro suplidor de servicio. Ellos fabricaban telefonía, el IRRE fabricaba electricidad. Viéndolo así, de esa manera. Se privatizó el IRRE, pero para los grandes consumidores y pequeños no es tan fácil escoger nuestro suplidor de servicio, porque el país se dividió en sectores, sector 1 y sector de otra parte. Entonces, eso debe facilitarse que uno pueda escoger el suplidor de servicio. La otra cosa que me inquieta mucho es que todos los que están en el sindicato industriales y los que no están, también que fabrican algún tipo de producto, tienen que tener una infraestructura, una planta donde fabrican el producto, unos sitios donde lo almacenan, unos camiones donde lo llevan al consumidor, ¿no? Y los consumidores están allí, ya bien sea de pollo, de salchicha, de hielo, de zapatillas, de lo que quiera, están allí, así como los consumidores de energía. Lo que quiero decir es que tenemos el mismo riesgo independiente del producto que sea, ¿no? Entonces, yo no me explico por qué hay que revisar una tarifa que le garantice a un fabricante sus márgenes de utilidad en detrimento de las otras actividades económicas, ¿no? Porque
yo no sé si aquí a Povedano, a Kinder, a cualquiera de los fabricantes que vemos aquí, tenemos una ley que nos permita revisar nuestros costos y decir que yo voy a adaptar ahora el precio y vamos a publicar la salchicha va a valer tanto ahora, ¿no? Porque el costo aumentar, ¿no? Entonces, no lo entiendo, ¿no? No lo entiendo. Y también tenemos que tener, mire, a nosotros nos ha aumentado la demanda y nosotros estamos planificando, ya tenemos en mente hacer una nueva planta de producción de productos tropicales, ¿no? Entonces, el que se metió a fabricar kilovatios tiene que tener una generadora y tiene que tener, no tendrá camiones, pero sí tiene que tener una línea de distribución y transformadores y todo eso. Como nosotros los que fabricamos cualquier cosa, tenemos que tener también toda una infraestructura para hacer llegar nuestro producto al consumidor. Entonces no entiendo por qué hay una actividad económica que se le revisa la tarifa para garantizar su margen de utilidad. Eso es lo que yo entiendo. Gracias. Bueno, en cuanto al tema del margen de utilidad y de la tarifa, tengamos en cuenta que la tarifa está compuesta por 3 componentes: distribución, transmisión y generación. La componente de distribución y transmisión, si por ley tienen una rentabilidad, si no me equivoco, me corrigen, está mínimo en 8% a máximo 12%, y que según los indicadores de eficiencia, pues toman ese valor entre ese rango que he mencionado. La componente de generación no tiene garantizado rentabilidad, puede ganar o perder dinero, mucho o poco. Y parte pues, de la revisión tarifaria, como mencioné al principio, tiene que ver también con las inversiones que hace la propia empresa distribuidora y la empresa transmisora, que tampoco se escapa de esta cadena de suministro. Si descompusiéramos la tarifa, pues, la vigente y la propuesta, veremos incrementos de costos en las 3 componentes: transmisión, distribución y generación. El mercado eléctrico tiene una particularidad diferente a las otras industrias, que como lo mencionó, ¿sí? El productor de salchicha, el de cerveza desde enero está acumulando cajas de cerveza para los carnavales, porque en febrero, marzo viene la máxima demanda de consumo de licor en el país. Sin embargo, la industria eléctrica es instantánea, usted no puede acumular la energía. No voy a producir electricidad para tenerla ahí guardada, lo que puedo tener es agua o combustible. Pero cuando se enciende el interruptor, queremos que la energía esté ahí instantánea. Entonces eso es una diferencia. No se garantiza la rentabilidad, y es el concepto que quise explicar un poco mejor hoy para entender el concepto de la potencia o la demanda, que muchas veces se sataniza, por decirlo así. Lo que estamos pagando es igual que la letra de un carro, que puede tener un costo variable por el uso del carro, pero la letra del carro tiene el carro disponible. Lo quiere salir de su casa y montarse al carro, lo usa. Igual a la planta eléctrica o la central hidroeléctrica, está allí cuando el país la necesita, instantáneamente tiene que estar. No voy a guardar electricidad. Lamentablemente todavía estamos lejos de eso, a pesar de todos los avances de la batería y demás. Son los periodos de corto almacenamiento bien restringidos, ¿no? Para poder acumular la electricidad y usarla en otro momento. Al final también no lo mencionaste, pero sí puede tener un proveedor que usted elija si cumple con la condición de tener 100 kilowatts de demanda. Si tiene esa claro, entonces puede, y es la parte donde hay competencia y está abierto, y puede levantar el teléfono y llamar a cualquiera de los vendedores de la plaza para entonces adquirir la compra de energía. Adelante. Ya que hablando de términos de lo que no somos, pues,
expertos en el mercado y en la negociación, y somos consumidores, somos industriales consumidores. Después de todas las discusiones, son pocas las conclusiones a las que uno puede llegar. Uno, la tarifa va a subir, no solo en lo que estamos ahorita en el mercado de gran cliente, sino en el mercado regulado a mediano plazo, por lo que estoy viendo. O sea que eso es una conclusión. Dos, hay que analizar bien cómo se comporta el sistema o el modelo de negociación, o como lo quieran ver, porque la realidad es que lo que vemos nosotros, los que estamos del otro lado de la cerca, es que los kilovatios van a ser el costo, los kilovatios van a seguir subiendo y vamos a tener que ver qué es lo que vamos a hacer y ver de qué manera podemos ser más eficientes y volvernos, como decían, pues, autogeneradores hasta donde podamos llegar. Pero la realidad es que lo que hemos concluido aquí y en todo lo que ha pasado es que va para arriba el sistema. Y que esto pone en riesgo donde teníamos una opción que era estar en el mercado de gran cliente. Eso es lo único que yo puedo sacar de todas las problemas y de todo lo que ha pasado en el tiempo, la consulta pública, lo que tú quieras. Para nosotros, el kilowatt va a subir, va a seguir subiendo y hay un riesgo por el modelo en aquellos que estamos en el mercado de gran cliente y tenemos que volver al mercado de mercado. ¿O hay algo que usar de esto? A ver, las variables que gobiernan el costo de kilovatio hora, de momento, con la expectativa de que viene un año niño, para el siguiente año la expectativa sería de que sí, que aumente el costo del kilovatio. El tema de la contratación, que es el mecanismo, digamos, para elegir la oferta más barata, en este momento tiene algunas cosas que se puede corregir, como usted sabe. Eso ha sido parte de las conversaciones en las distintas mesas con la Secretaría Nacional de Energía, y es una parte donde tenemos que ser enfáticos con el regulador y con la Secretaría de que hay que mejorar los mecanismos de adquisición. O sea, la licitación te puede dar el mejor precio en la medida que tengas el mejor pliego. Si tienes un pliego malo, pues evidentemente vas a comprar a un precio malo. Si tienes un mejor pliego, pues puedes tener un resultado. Y esa es parte de la conversación que hay que tener. Y sí hay opciones que tienen los clientes que poder instalar, participar como autoconsumidor, y eso parece que es una alternativa. El regulador, en la respuesta que dio a las declaraciones y el ruido que se hizo con los 16, entendemos que lo está analizando y no lo va, posiblemente, lo más seguro es que no lo aumente. Entonces, en este momento no podemos llegar a ninguna conclusión porque las expectativas todavía hay muchas variables inciertas. Cierto es que viene una estación seca fuerte que se va a adelantar, el vecino ya está tomando las medidas, nosotros también, pero todavía no sabemos la intensidad que eso va a tener. Pero sí lo que tenemos que trabajar es en corregir, mejorar esas fallas, que ya sabemos dónde están. ¿Qué tan lejana está la interconexión con Colombia, Sudamérica? Eso está. Esa pública desde Eso. Doctor, esa es una pregunta que sale a reducir cada vez que hay una conversación y que tenemos a las autoridades de frente. No tenemos la respuesta. Ni el regulador, ni el secretario, ni el gobierno nacional pues han dado una respuesta clara. Sabemos que se están haciendo esfuerzos, pero esos esfuerzos respecto de tener ese activo ahí, pues una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces estamos ahí a la espera. Yo no me quiero ir sin saber la expectativa que tienen nuestros disertantes, porque lo mencionaron, pero no hicieron énfasis en el tema del cambio de las tarifas horarias, que entendemos que es la gran apuesta del regulador para que efectivamente, como menciona acá, el cliente tenga la oportunidad de mejorar su facturación. ¿Cómo? Controlando su demanda y su consumo. ¿Y cómo? Con una tarifa que entendemos está diseñada para eso. Si yo sé controlar, y esa es la señal que a lo mejor posiblemente no se va a ver desde el cargo de demanda, pero sí teniendo una tarifa horaria que viene, digamos, de alguna manera a mandar esa señal económica. ¿Cuáles son las expectativas? Con respecto a este nuevo esquema de tarifas,
sí hay, digamos, como la expectativa de que incursiones, por ejemplo, si yo en mi instalación, de pronto pues ya tengo, digamos, hay empresas que de hecho, o grandes clientes que ya están teniendo temas que tienen los cargadores eléctricos, digamos que, o sea, tenemos que también ver que eso está en tendencia, la movilidad eléctrica, y que también puede representar una nueva forma de generar sinergias, ¿no? En esto, pues hasta de poner el techo con paneles solares y poner el cargador eléctrico, o sea, la tecnología está avanzando a tal punto en donde ese gran cliente que hoy está a la expectativa, ya lo está haciendo, y por eso digo, tal vez, o sea, sí hay, digamos, motivación, pero no ha sido ampliamente divulgado de que esto se va a dar para que ustedes, grandes clientes, de pronto puedan ver esta opción como una forma de generar pues, un ingreso, porque este tema del cargador eléctrico, que, o sea, está también, según la reglamentación, para que aquel que ya es gran cliente pueda comercializarlo, ¿no? Tengo entendido que así también fue. Estamos hablando de la propuesta tarifaria, no de la propuesta. Sí, pero la propuesta tarifaria va amarrada con esto. O sea, en esto también hay este tema de tarifa para que aquel que tenga un cargador en su casa diga, bueno, yo en este medidor va para cargar mi auto, lo voy a usar para no voy a coger esta tarifa, y en el medidor de mi casa me acojo a la otra tarifa. O sea, esta parte no es del conocimiento del común denominador de la gente. O sea, ¿tú qué quieres? Que la gente lo use. Entonces, ve dando las señales de que esto es una propuesta que ya está en el pliego, exactamente, porque primero se reglamentó y ya esto es un hecho. Pues, o sea, lo que no ha habido es como yo digo. La agenda de transición energética va pintando colores del arcoíris y esta falta de la comunicación oportuna, digamos la palabra. Porque esto es mancuerna en el sentido de que tienen que ir de la mano. Y pareciera que ante un silencio con respecto al tema de la tarifa, por otro lado se están creando decretos ejecutivos, estrategia, implementación. Entonces, vamos en nuevas líneas y todavía tenemos un tema acá. El tema que yo lo entiendo, o sea, si usted está en una zona de concesión, usted no puede elegir quién le brinda el servicio, porque el cliente final lo único que pide es calidad. Él va a pagar su luz siempre. Simplemente lo que dice, ok, si este no me da la calidad, ¿por qué no me puedo ir a otro suplidor? Pero entonces es la forma en que está diseñado. Para que eso cambie, tiene que cambiar también el tema de cómo están los contratos de concesión, cómo está la ley 6, porque o sea, han pasado 25 años. Yo la verdad, cuando esta ley fue creada, yo apenas no sabía, o sea, yo veía las protestas y estaba el tema del IRRE, estaba el tema del IDAN, del Intel, y yo no sabía que esto iba a tener hoy en día un crecimiento, una evolución que definitivamente no podemos dilatar más, porque si no, esto no representa las oportunidades que deberían ser. Las oportunidades ya lo están viviendo otros mercados. Bien, ya sabemos, porque el tema de la confiabilidad es un producto que también están aportando los grandes clientes. Es tema de ya ir viendo qué están haciendo los vecinos, ¿no? Con soluciones. O sea, en esto no queremos señalar y poner más sal sobre la herida, sino simplemente decir, los grandes clientes tienen relevancia, pueden apoyar, y si les van a trasladar en temas de las contrataciones, definitivamente que tenemos que dar una alternativa o una rampa de salida. Hablamos de esto, que dejarle la opción, o sea, no simplemente imponérsela, porque eso va a venir, sino también darle una rampa de salida, darle las opciones, prepárense porque esto puede ser una línea para ustedes. O sea, eso es lo que estamos buscando, pero eso no debe venir de grande, eso debe venir de quien va finalmente a aprobar la tarifa y decir, bueno, la Secretaría de Energía también está haciendo todo esfuerzo, pero parece que ahí debe haber un match, ¿no? Sí, bueno, yo quiero cerrar con el comentario, con la pregunta que me hizo Cristóbal sobre el
tema de la opinión de estas nuevas tarifas por hasta 3 bloques horarios. Me parece una buena iniciativa. Sin embargo, creo que hace falta un elemento que la mayoría de los clientes no tiene y es la información de su perfil de consumo. Porque yo mal pudiese escoger entre varias alternativas de tarifas horarias si no conozco a detalle mi consumo hora a hora para escoger la tarifa que más me conviene. Y por último, pues lo que mencionaba el amigo Jorge Treni, la industria eléctrica no se escapa del resto de la realidad de las industrias sobre lo que él dice, bueno, ¿qué nos queda? Convertirnos en autogenerador. También es un mensaje que los diferentes actores, tanto el distribuidor como el generador, deben tomar en cuenta, porque si bien no es a la velocidad que se lleva a cabo en otras industrias, como en las comunicaciones, donde todos ustedes recuerdan antes que éramos presos, por decirlo así, de una compañía de cable. Ahora tienes la oportunidad de escoger N compañías de cable o N plataformas de entretenimiento múltiples, hay de todo, ustedes saben a lo que me refiero. Y así pues, una alternativa serán los grandes clientes, o el esquema de gran cliente, el esquema de autogenerador, el esquema tal vez de almacenamiento de energía para tener un allanamiento de la demanda, y todo eso al final lo que provoca es que el distribuidor y el generador, por decirlo así, en la cadena de suministro, pueda perder clientes, clientela. Es lo mismo que sucede en otras industrias, tal vez no a la misma velocidad, pero sí en ese mismo sentido puede pasar. Bueno, con estas últimas respuestas de nuestros panelistas, les damos las gracias a todos por estar acá, por esperarnos hasta esto. Pasamos 5 minutos, pero les damos las gracias a todos por la participación y esperamos que de parte de ustedes tener este mismo nivel de convocatoria para las próximas sesiones que queremos hacer. Uno de los temas que estamos buscando conversar más adelante con esta comisión es el tema de la ACP, con el tema del agua, ¿qué va a pasar? Porque un tema ya sabemos lo que puede ocurrir con el tema de energía, pero el tema del canal y su operación, cómo está en riesgo con estas condiciones climáticas, pues es uno de los temas que queremos traer próximamente. Muchas gracias a todos. La Cámara de Comercio tiene programado para finales de este mes una conferencia magistral